Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Feliz sábado. Para los minutos misioneros quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión, lanzándoles inicialmente la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado, se han cuestionado dónde comienza la misión? ¿Dónde comienza la misión? ¿Alguna vez se lo habían cuestionado? Bien, para poder responder esta pregunta, quiero llevarlos al libro de los Hechos, en los primeros capítulos, donde encontramos un principio bíblico sobre dónde, eh, cuándo y cómo comienza la misión. Es interesante que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, previo a la ascensión del Señor Jesús, los discípulos se acercan al Maestro y le preguntan si es que Él va a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Es una pregunta básicamente de tiempo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Sucederá ahora? ¿Sucederá después? Lo curioso es que el Señor Jesús no responde concretamente el cuándo, con una fecha, con un momento, con una hora, ¿sí? Sino que da las circunstancias en las cuales, ¿verdad?, vendría la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ponemos atención en el versículo 8, Jesús dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ahí cuando se recibe poder, ¿sí? Más adelante encontramos ahí mismo en Hechos 1 cómo es que los apóstoles, ¿sí?, y el resto de seguidores se congregan. Si ustedes leen con cuidado desde el versículo 13 hasta el 14, vemos que están en el aposento alto, básicamente los 11 apóstoles que quedan, ¿sí?, se reúnen también con las mujeres, entre ellas la madre de Jesús. Lo interesante es que en el versículo 14 dice el texto que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, ¿sí? Unánimes en oración y en ruego, en una actitud humilde, vaciándose del yo para poder darle cabida al Espíritu Santo. Una actitud interesante, pero dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿sí? Eran de un solo ánimo al interior de esta pequeña reunión o congregación, ¿sí? En el capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4, leemos que, bueno, llega el día de Pentecostés, y nos dice el texto que de repente, ¿verdad?, se siente un estruendo, ¿verdad?, como un viento recio que soplaba, y es derramado finalmente el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresase. Lo que viene a continuación, seguramente lo recuerdan, con la predicación de Pedro. Ese día se bautizaron cerca de 3,000 personas. Personas que habían llegado a Jerusalén de otras nacionalidades con la intención de adorar en el templo, y que de repente encuentran esta predicación hablando de un Cristo resucitado, ¿sí? De nueva cuenta, lanzo la pregunta: ¿dónde comienza la misión? ¿Sí? Si prestamos atención, hermanos, la misión comienza al interior de la familia, al interior del círculo próximo a nosotros, y por extensión al interior de la iglesia local, que por cierto también es familia. Este comienzo, hermanos, es básicamente un principio que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y que intentaré compartirles un par de ejemplos más para ilustrar esto, ¿sí? La misión comienza al interior del círculo próximo, al interior de la familia, al interior de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué comienza aquí la misión? ¿No habría que hablarle a los gentiles? ¿Hablarles a ellos de la palabra de Dios, del Cristo crucificado y de su grande amor? Sí, en efecto. Pero las primeras personas, las personas más próximas para probarnos como verdaderos siervos,
como gente que pretende vaciarse del yo para llenarse del Espíritu Santo, son las personas que tenemos al lado, los hermanos, las hermanas, ¿sí? El prójimo, ¿sí? Nuestro hermano con el que convivimos mucho tiempo ahí en la congregación. No me puedo extender por cuestiones de tiempo, pero tratemos de ver otros dos ejemplos, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Después de la gran predicación de Pedro en el día de Pentecostés, ¿sí? Noten cómo sigue siendo la congregación unánime, están juntos, se sirven unos a otros, aquel que no tiene recibe, ¿verdad? Y están de un mismo ánimo, ¿sí? En una misma actitud, todos aquellos seguidores de Cristo Jesús, ¿sí? Esta es la actitud correcta. Es la actitud correcta que nos dice ahí el último versículo que leímos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Nosotros somos herramientas para el propósito de Dios, ¿sí? El mérito para que cada corazón se convenza, ¿sí? Y decida servirle al Señor está en Dios. El mérito es de Dios. Él es quien realmente añade, quien realmente trae las almas al redil. Pero nosotros, con una actitud de servicio, nos preparamos para esa obra magnífica. Otro episodio lo encontramos en Hechos capítulo 4, ¿sí? Versículos del 23 al 31. ¿Sí? Recordarán este episodio. Pedro y Juan habían ido a predicar en el templo. Hay un amago de arresto por parte del Sanedrín. Finalmente los ponen en libertad. Pero lo interesante, y lo verán ahí en los versículos del 23 al 31, es que Pedro y Juan, ¿sí? Regresan a los suyos, regresan a la congregación y con los ancianos oran por este hecho, ¿sí? Hay una oración, lo podrán leer ustedes ahí en sus Biblias, ¿sí? Y en el versículo 31 dice lo siguiente: cuando acabaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aún ya habiendo comenzado y explotado la obra aquel día de Pentecostés, Pedro y Juan, dos de los seguidores de Cristo, dos de los apóstoles, regresaban eventualmente para con los suyos, para orar, para fortalecerse, ¿de acuerdo? Y entonces la iglesia fortalecida seguía teniendo ese impulso para seguir expandiendo la obra y predicar a Cristo resucitado a aquel que no le conocía, ¿sí? Este es un principio, hermanos, que vamos a encontrar, insisto, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Lanzo otra vez la pregunta: ¿dónde comienza la misión? La misión comienza al interior de la familia, al interior de la iglesia. Es a nuestros padres, hermanos, hijos, esposas, esposos. Son a ellos a los que primero servimos y eventualmente eso nos capacita para ir más allá. Es en la congregación local donde podemos apoyarnos, orar unos por otros, fortalecernos, ayudarnos, que no haya necesidad al interior de nuestra iglesia, y eso nos capacita eventualmente para que la misión se expanda. Esto no quiere decir que nos vamos a encerrar en los templos y seremos solamente un club social, no, para nada, pero servir en nuestros círculos más próximos nos capacita, y en una actitud humilde,
unánime de ruego y de oración, Dios nos prepara para ser recipientes aptos para el Espíritu Santo. En esta mañana, en el cual conmemoramos la Juventud Adventista, lanzamos la invitación para que todo aquel corazón joven, el que se sienta joven, ¿sí?, esté dispuesto a servir al Señor, vaciándose cada uno del yo para darle espacio al Espíritu Santo, y entonces seamos siervos, realmente siervos y discípulos para la expansión de la obra. Que Dios les bendiga.